Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, efectivamente hay que ser responsables y cuando se está en el Gobierno o se está en la oposición, cuando se hacen las cosas bien hay que aplaudirlas. Digo, esté quien esté en el Gobierno o esté quien esté en la oposición. En aquella comparecencia del pasado mes de mayo, yo creo que desde el Partido Aragonés pusimos de manifiesto algunas cuestiones fundamentales que en los temas como este, que es un tema histórico y al final nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este tipo de riesgos, hay tres cuestiones claves. Primero, la coordinación. Creo que con la base de actuaciones que se dieron en el caso de las inundaciones del 2015, que usted ha citado muy bien, y con la base jurídica que permitió aquel decreto ley, en este caso el Gobierno de Aragón, en coordinación con el Gobierno de España, y yo creo que ha hecho una labor de coordinación destacable. En segundo lugar, la cooperación, porque a los problemas puntuales acudieron efectivos de unas y otras administraciones para paliar lo más urgente y evitar daños mayores a los ciudadanos en todos los ámbitos. Y, en tercer lugar, otra C, los compromisos presupuestarios. Se ha dicho por aquí que efectivamente hay compromisos presupuestarios y el Gobierno de Aragón estamos convalidando el decreto. Hay que saber que el decreto empezó a andar el mismo día de su aprobación y que, como hemos visto ya por las noticias y por las publicaciones en el BOA, el propio Departamento de Desarrollo Rural ya implementó ayudas urgentes para paliar, sobre todo en cuestiones de instalaciones públicas. Luego, nosotros, desde luego, vamos a apoyar, lógicamente, este decreto ley, como no puede ser de otra manera. Sí que queda en el aire dos cuestiones fundamentales. Ahora, lo urgente es que salgan esas convocatorias que se han anunciado por el consejero de todas las órdenes que vayan tanto a particulares, comunidades de regantes, personas físicas, empresas turísticas. Eso es lo urgente. Segundo, pero hay que pensar que es lo importante, con el efecto y con el conocimiento que tenemos ya de lo que pasó en el 2015 y que se ha repetido en el 2018, y si estamos viendo estos días qué está pasando también en otras partes de España o los mismos caudales que lleva el río Ebro en estos momentos, pues podemos ver que ese riesgo de inundaciones es un riesgo que lo vamos a tener que asumir como permanente. Y ya veremos a ver qué pasa en la próxima campaña del año 2019. Pero, en todo caso, alguna reflexión. Yo creo que tenemos que ir trabajando ya de cara a futuro. Se ha dicho aquí, hay un magnífico documento que yo relaté, que es el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del Ebro, que desarrolla y adapta una serie de medidas a desarrollar en los próximos años para adaptar a la Directiva Europea de Inundaciones. Y ese es el documento de trabajo sobre el que hay que centrar todas las actuaciones, coordinando, como he dicho, la labor de todas las administraciones. Y otro tema claro, saben sus señorías que yo dije y lo digo, que hay otro documento, hay un proyecto que se va a tramitar ante Europa de un proyecto Life Ebro Resilience, que es el documento base para actuar en el cauce del Ebro con criterios comunitarios y financiación de Europa hasta el año 2027. Luego, ahora tenemos que acometer lo urgente. Lo urgente es que salgan las convocatorias porque el sector y los afectados las están esperando. Y segundo, tenemos que trabajar ya sin dejar esta cuestión de inundaciones hasta que cuando Santa Bárbara truene, no, hay que empezar a trabajar ya coordinados con la Administración General del Estado, como digo, hacia ver ese proyecto europeo, presentar ese proyecto europeo con solvencia y asumir el rol que cada administración le corresponde para evitar esos daños que se van repitiendo, según dicen los expertos, y se van a repetir con más frecuencia. Nosotros apoyamos, lógicamente, el decreto ley porque creo que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer con este decreto ley y, además, hemos presentado, señor consejero, una enmienda en el Senado
porque de esos 80 millones que se presupuestaron, a ver si sale adelante y tendríamos 10 millones de euros para que, como ha dicho el señor Sanso, que el coste o el comienzo de la limpieza o esas actuaciones que están previstas tanto en el plan de riesgo de inundaciones o como en ese proyecto europeo se empieza a gestionar a la mayor urgencia. Cuenta pues con nuestro apoyo y sobre todo les pedimos a los departamentos, aunque algunos ya tienen colgada incluso en la página web los borradores de órdenes, que las órdenes ya, una vez que este decreto se publique, que salgan a la mayor brevedad. Gracias. Gracias, señora Aliaga.